escuchando el audio de la Iglesia Bellman Asamblea de Dios. Si desea ver más recursos o donar a nuestro ministerio, visítenos en bellmanasamblea.org. Amén. Después de tanto me vuelve a tocar predicar. Ya me había acostumbrado a tantas. Qué tremendas visitas que tuvimos en la semana pasada, ¿no? Fue tremendo cómo el Señor se movió, cómo el Señor se ha glorificado, la verdad. Estamos muy, muy bendecidos. Y hoy quiero hablarte, y con este miércoles ya terminamos la serie de Romanos. A partir del miércoles que viene vamos a empezar a hablar de Apocalipsis. Así que si te gusta Apocalipsis, si querés, wow, Apocalipsis, los últimos tiempos. Bueno, no te pierdas el miércoles que viene que vamos a entrar en este libro tan hermoso. Pero hoy quiero hablarte de la madurez de una fe que abraza. La madurez de una fe que abraza, ¿no? Abraza a todos, ¿no? Una fe que alcanza a todos. Y como iglesia de Bellman, la clave para una iglesia viva, llena del Espíritu Santo, que va en crecimiento, es porque tiene una fe madura que es capaz de abrazar a todos. Y esta prédica o este pensamiento de esta tarde está basado en Romanos 14 y 15. No voy a leer todo el capítulo, quédese tranquilo, no vamos a leer todo el capítulo de Romanos 14 y 15, pero son dos capítulos de la carta de los Romanos que son tremendo, así que es una tarea para la casa, si querés después leerlo bien completo y sacarte todas las dudas que puedan quedar, pero son dos capítulos que el Señor nos habla mucho acerca de tener una fe madura, no más dura, madura, no dura, sino como una fe crecida, una fe desarrollada en el Señor, en el Espíritu Santo, en su palabra. Así que solo quiero leer el versículo 1 del capítulo 14, que dice: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Y ahí sigue el apóstol desarrollando su capítulo, su idea acerca de ser maduros de una fe, y esa fe tiene que abrazar a todos, ¿no? Pablo en estos capítulos, capítulo 14, capítulo 15, se está refiriendo a un problema que había en la iglesia de Roma, temporal de ese momento, pero que a lo largo del tiempo se ha presentado muchas veces en la iglesia, y podemos decir que hoy frecuentemente se presenta en la iglesia, y en ese momento Pablo quería encontrar una solución a este problema, donde esta situación que Pablo dice: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Entonces, a veces en la iglesia hay muchas discusiones, divisiones que han surgido en la iglesia, amistades rotas, o el simple hecho de que no hay tolerancia sobre otros puntos de vista. No, a veces nos peleamos en la iglesia por pequeñeces, por cosas que no tienen sentido. Porque aún en Bellman, si nosotros nos miramos, somos diferentes. Hasta hablamos diferentes. Hasta tenemos palabras que utilizamos diferentes. Somos de diferentes épocas. No, los pastores que usan pantalones rotos, son medio locos, ¿no? Hoy no los traje, pero somos diferentes épocas, que tal vez usted en su época dice: ay, ¿cómo voy a usar esos pantalones? O nos peinamos diferentes, o tenemos otras costumbres, cosas que son diferentes a la época y también a la educación, al estilo de vida, a la cultura, al país. Acá tenemos una ensalada de diferentes países, ¿no? Tenemos, y también diferentes países con hijos que nacieron en otro país, así que imagínense la mezcolanza que hay. Entonces somos diferentes, digan conmigo, diferentes. Muy bien. Entonces, en toda esta diversidad que hay en la iglesia y que había en la iglesia de Roma, porque Roma en aquel tiempo era una ciudad cosmopolita, que había personas de diferentes, judíos, no judíos, griegos, y también como acá, ¿no? De diferentes países. Y bueno, se puede discutir no, que la carne argentina es mejor, no, que la carne de México es mejor, no, que el dulce de leche argentino es mejor, no, que no, y no vamos a pasar la vida discutiendo qué es mejor o qué no es mejor. Y no, que las playas de México, ay, porque vos no fuiste a las playas de Guatemala, ay, pero vos no.
No, pero el sancocho colombiano es mejor que el sancocho. Y ahí nos metemos en discusiones. Y el café ecuatoriano es muy bueno. Me regalaron un café ecuatoriano. Uf, qué rico olor. Pero no tengo a mi colombiano peleador favorito acá, así que no puedo decir nada. Entonces hay muchas diferencias. Entonces estos dos capítulos, 14 y 15 de Romanos, Pablo dedica a hablar sobre estas cuestiones. Cuestiones que es de suma importancia para nosotros como iglesia y creo que tenemos que tenerlo en claro. Pablo dice en este primer versículo que leí recién, y voy a leerlo en otra versión, él dice: haced que se sienta bienvenido entre vosotros el que es débil en la fe, pero no para que luego poneros a criticarle sus escrúpulos. Y me gustó esta palabra escrúpulos, que tal vez usted me dice, ¿qué significa escrúpulo? Una persona con escrúpulos se refiere a que una persona que tiene dudas, preocupaciones excesivas sobre uno mismo, si está haciendo lo correcto. ¿Viste? Esa persona que toma cuidado por todo. Una persona sin escrúpulos es no le importa nada. Pero una persona con muchos escrúpulos es una persona que, no, yo ni huelo la comida porque tengo miedo que me caiga mal. Qué exagerado. Esa es una persona con muchos miedos y muchas dudas, ¿sí? Tiene tantas dudas que le cuesta tomar decisiones, porque piensa todos los peligros. Entonces, la iglesia en Roma y todo lo que dice este capítulo 14 y capítulo 15, Pablo habla y había dos tendencias. Una tendencia era que algunos creían que la libertad cristiana, y que esta libertad es la que Pablo habla y afirma en toda su carta y que él predicaba, que él deja bien en claro que esta es la actitud verdadera de la fe cristiana. Está hablando de esta libertad que encontramos en Cristo, que esta libertad había desterrado los viejos tabúes o costumbres y que en Cristo ya no era necesario seguir las antiguas normas. No, porque habían leyes sobre alimentos, que algunos comían cerdo, que otros que no, que algunos consideraban sagrado el sábado, otros no. Entonces, para ellos la libertad cristiana había reemplazado todas estas restricciones. Entonces, ¿qué decían estos que encontraron la libertad en Cristo? Que ya no importaba el sábado, vamos a comer todo, mata y come, le dijo a Pedro, así que comamos todo lo que haya para comer. Los gorditos estaban felices. Y bueno, estaba esta iglesia en Roma y por el otro lado había otro tipo de personas que eran parte de la iglesia de Roma, que tenían una conciencia más sensibles y llena de dudas, o sea, eran más escrupulosos. Y estos eran los débiles en la fe, los más escrupulosos, porque ellos pensaban que aún tenían que abstenerse de ciertos alimentos, ellos seguían pensando que había que guardar estrictamente el sábado. Entonces a estas personas Pablo les llamaban débiles en la fe, pero no era como un insulto. Pablo no estaba insultando a este tipo de personas, sino que su fe todavía estaba limitada y había muchas inseguridades y normas. Su fe se limitaba más a lo que era externo, más que lo interno que Cristo hacía. Entonces, podemos decir que hoy en día tenemos débiles en la fe y tenemos fuertes en la fe. Tal vez no se centra todo en la comida, en la bebida, sino en otras costumbres que hay en la iglesia que tal vez los que son fuertes en la fe se sienten con más libertad en Cristo y los que son más débiles en la fe, como lo describimos recién, dicen, ¿cómo va a ser eso? Y tienen que tener más cuidado, ¿sí? Los más escrupulosos y los menos escrupulosos. ¿Me siguen hasta acá? Sí, seguimos en esta charla. Entonces, uno se hace tatuaje, el otro no se hace tatuaje, uno se peina diferente, el otro se pinta el pelo, el otro usa este tipo de pantalón o esta vestimenta, ya no usan más falda, que usa, ¿se entiende? Reglas externas. Vamos hasta acá, vamos bien. Bien, entonces a esto se refiere Pablo. Entonces, ser débil en la fe, se puede ser débil en la fe por dos razones. La primera es que todavía el que es débil en la fe no entiende completamente la libertad que tenemos en Cristo. Esta persona sigue pensando que la vida cristiana solo se está basando en reglas y en normas. O sea, la regla y la norma es lo principal en la vida cristiana y no mi fe en Cristo.
¿Se entiende? Yo estoy dignificando una costumbre más que mi fe en Cristo. Me sigue hasta acá. La segunda es porque otra debilidad en la fe puede ser aquella persona que cree que es necesario ganarse el favor de Dios por lo que hace. Entonces, si no hago tantas cosas, necesito ganarme el favor de Dios. Necesito que Dios me mire. Entonces, esta persona piensa que Dios lo acepta por hacer ciertas cosas o deja de hacer otras cosas. Porque dejé de hacer esto, Dios piensa en mí más. O porque empecé a hacer esto, Dios se fija en mí más. Entonces, en lugar de confiar de que somos aceptados por gracia de Dios, estoy confiando que soy aceptado por lo que hago y no por lo que Jesús ya hizo por mí. Entonces, Pablo habla de esta debilidad en la fe. En una o en otra forma somos débiles. Entonces Pablo lo que está haciendo en estos dos capítulos 14 y 15 está exhortando a los hermanos fuertes a que reciban con cortesía a los débiles. Aquel que está lleno de escrúpulos y bueno, si es miedoso, déjalo. No le vas a poder hacer entender tu libertad que has encontrado en Cristo. Abrazá al débil. Y Pablo dice, no los asedien constantemente criticándolos, etcétera, etcétera. Y a veces esto nos lleva a perder el tiempo en nuestra vida cristiana. Y hoy en día tal vez no se discute mucho en la iglesia, pero sí en las redes. En las redes o videos o shorts que usted pasa la noche entera mirando hasta que empieza a mirar a los indios cómo cocinan. No, pero primero empieza por lo cristiano. Cada video que usted ve, si usted presta atención, no se está basando en el evangelio de Cristo, sino se basa en lo que uno hace y el otro no hace. En lo que una iglesia hace y la otra iglesia no hace. ¿Se entiende? En esta discusión es del débil y del fuerte. No, y se pierde tanto tiempo en estas vanas discusiones entre el fuerte y el débil, que lo único que ganamos como iglesia en la fe es enojo. Es división y no predicamos al Cristo que trae libertad. Hoy en día hay más apologetas que evangelizadores. Y lo que Cristo nos envía es a predicar el evangelio. Entonces, hoy sí vemos a personas que aún siguen atadas a una vida de reglas. Hoy vemos a personas que piensan que su relación en Cristo se basa en lo que pueden hacer para Dios. Pero si mi fe es fuerte y yo tengo una fe madura y fuerte, mi obrar no debe ser de criticar su fe, sino el acompañar la fe del otro. Si la persona piensa que tiene que ganarse en la fe el favor de Dios haciendo cosas, acompañarlo, no criticarlo, acompañarlo hasta que él pueda ver la libertad que yo encontré en Cristo. Si yo veo una persona que está llena de escrúpulos y de temores, no hay que comer esto porque es pecado, no hay que usar los perfumes de Avon porque es diabólico, ¿se acuerdan de eso? Todo es diabólico. Entonces, tal vez no ve la libertad que yo encontré en Cristo, pero mi deber no es criticar su fe, sino que es acompañar. Diga conmigo, acompañar. Entonces Pablo estaba convencido de la libertad cristiana y hemos visto miércoles anteriores acerca de la libertad en Cristo que Pablo hablaba, y él cierra con estos dos capítulos interesantes que nos enseña que la iglesia debe recibir con amor y respeto a quienes todavía luchan con dudas, con falta de convicción. Entonces la iglesia debe abrazar a este tipo de diferencias que encontramos. Entonces nuestra primera actitud que debemos entender y que tenemos que tener como iglesia es recibir al diferente. Digan conmigo, recibir al diferente. ¿Cómo actuar con aquellos hermanos que tienen un punto de vista más estrecho? O si podemos poner una palabra más legalista. Por ejemplo, mi mamá no me dejaba ver cierto tipo de dibujos animados, como Caballeros del Zodíaco, y yo lo veía a escondidas. Pero sí me dejaba ver Los Simpsons. Sé que en otros lados no dejaban ver Los Simpsons. Yo crecí con Homero. Fue mi papá por muchos años. Nada,
Entonces hay actitudes diferentes, ¿no? Antes por el tiempo de iglesia de mi padre, allá cuando era joven, pastor de jóvenes, no se permitía la batería en la iglesia y cosas que van pasando a lo largo del tiempo de la iglesia. Y tenemos personas diferentes que tienen diferentes puntos de vista. Entonces, no rechazo yo a alguien porque todavía está creciendo. Es como que vos rechazaste a tu hijo porque no sabe hacerse la chocolatada solo. No lo quiero porque no se sabe hacer su chocolatada. No, al contrario, lo acompaño hasta que aprenda a hacerse su chocolatada y pueda tomar. Y qué bueno cuando aprende a lavar su ropa y a cocinarse. Hay algunos hijos que tienen 40 años y no se saben lavar la ropa todavía, eso, ¿no? Pero bueno, ya van a aprender. Entonces, lo primero, recibir al diferente. Debemos evitar la irritación. El ponernos malos, el enojarnos, el ponernos irritante con estas personas no conduce a ninguna parte. Por muy en desacuerdo que uno pueda estar, tenemos que tratar de comprender y respetar el punto de vista. Si no come eso, no lo voy a intentar convencer para que lo coma. Porque no ha tenido el encuentro de Cristo todavía que le abra sus ojos. Si no hace tal cosa, yo no voy a presionarlo para que lo haga. Porque ¿qué pasa cuando vos presionás una rosca? ¿Qué hace eso? Se rompe. Entonces uno tiene que evitar estos tipos de irritación, evitar poner en ridículo. A veces no a todos les gusta que se rían de lo que yo estimo como algo que tiene valor. No, a veces vemos una persona que es muy escrupulosa y yo no me puedo reír de su fe. Porque es como que a mí me encanta esta botella. Para mí es muy importante, es lo mejor que me pasó en la vida. Pero para vos es una tontería. Entonces lo que yo estimo de valor, vos te estás riendo de lo que yo estimo de valor. No sé si se entiende. Entonces, esto de evitar poner en ridículo al otro. Tal vez nos parezca prejuicioso más que creencia, pero nadie tiene el derecho de reírse de lo que otro considera sagrado. Yo no me puedo burlar del otro. Y siempre se tiende a buscar estas formas, el hacerle chiste. Nunca, si yo hago chiste a una persona que tiene un pensamiento estrecho, nunca va a salir de esa estrechez. Lo que sí puedo hacer es acompañarlo en su fe para que él pueda tener el encuentro con Cristo y pueda decir, wow, ahora descubrí esto, y lo va a descubrir por él mismo, no porque yo le haga chiste. También debemos evitar el desprecio, porque a veces está mal pensar que alguien que todavía tiene ciertas dudas o convicciones diferentes es menos espiritual o está equivocado. Si tiene dudas, tiene que él mismo descubrir a través de la convicción que tenga en Cristo para ser libre de esa situación. El punto de vista de una persona es cosa suya y aún hay que tratarla con respeto. Por eso me encanta cuando el Señor Jesús restaura a Pedro y está Juan ahí y Pedro es restaurado y cuando Pedro estaba bien le dice, ¿y qué de Juan? ¿Se acuerdan de esa parte en Juan capítulo 21? Y el Señor le dice, si yo quiero que este sujeto se quede vivo hasta que yo vuelva, ¿a vos qué te molesta? Como diciendo, no te importa el otro. Si él vive su fe de esa forma, a vos no te interesa cómo la viva. Vos tenés que tener tus propias convicciones en Cristo Jesús. A veces miro la fe del otro y me olvido que yo tengo que tener mis propias convicciones. Y discuto acerca del otro. Y hay otra versión de este versículo 1 del capítulo 14 que me gusta, que dice, haced que se sienta bienvenido entre vosotros el que es débil en la fe, pero no le metáis enseguida en discusiones sobre cosas que solo puede suscitar dudas. Hay cristianos que son fuertes, que hay debates y hay preguntas que no lo mueven, que están ahí firmes, ¿no? Porque son fuertes pero hay cristianos que no son tan fuertes y algunos comentarios y algunas opiniones fuera de contexto los hacen tambalear de su fe.
porque todavía tienen dudas y les faltan convicciones. Y también puede pasar lo contrario, porque no solo el fuerte hacia el débil. ¿Por qué? Porque recordemos que los que son débiles en la fe son más estrictos. ¿Por qué? Porque son débiles. Entonces no hacen esto, no hacen lo otro, no hacen lo otro. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? Entonces puede pasar esto lo contrario, donde el débil puede pensar que él es más espiritual y puede juzgar a quienes viven en cierta libertad. Entonces el débil empieza a juzgar a que es fuerte. Ay, ¿viste lo que hace? Ay, cómo vive tan liviana su vida espiritual. ¿Y qué sabes vos? Entonces se puede dar... Pablo habla del fuerte y del débil. El débil, como vive más estricto, va a querer presionar a que es más liberal a que viva más estricto. El que es más liberal porque encontró la libertad en Cristo, ¿qué va a querer hacer? Tenés que sacudirte un poco porque la vida en Cristo es otra cosa. Y boom, y parecemos el tenis, ¿no? De un lado y del otro, de un lado y del otro. Entonces Pablo habla de abrazar. Porque el débil de la fe puede pensar que son más espirituales y empieza a acusar de falta de compromiso de vivir una fe demasiado light. Entonces, como me dijo un profesor una vez que yo me estaba portando muy mal en mi high school, él sabía que era cristiano y dijo, el pastor me dice, hay de todo en la viña del Señor, ¿no, Fritz? Y yo lo miro y le digo, sí, hay de todo. Hay de todo en la viña del Señor. Hay de todo en la red. Y Pablo dice, los que son fuertes, no se confíen porque son fuertes. Y los que viven de acuerdo a las reglas y pensar que son más espirituales, no se confíen en eso. ¿Se entiende? Segundo, renunciar al juicio. Mirá lo que dice versículo 2 al 4. Dice, por ejemplo, dice Pablo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que se sientan la misma libertad, a los que no sientan la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí lo comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. Versículo 4, me encanta esta pregunta. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si queda en pie o cae con la ayuda del Señor, y quedarán en pie y recibirán la aprobación de él. Y estas dos cosas se debatían en esa iglesia en Roma y podemos decir hoy también. Había algunos que no observaban las leyes especiales con esto de la comida, comían de todo, qué sé yo. Y había otros que sí, en relación con la comida. Había otros que respetaban ciertos tabúes, que no comían ciertas cosas, a otros que sí comían todo, y otros que se abstenían de carnes y eran más vegetarianos. Había muchas sectas en aquel tiempo, religiones, en el mundo antiguo. Y los judíos entre ellos estaban muy agarrados a Levíticos, que ellos no comían cerdo y no comían diferentes cosas. Y hay toda una lista en Levítico 11 de animales cuya carne no podían comer, las que podían y las que no podían. Entonces Pablo habla de esto. Y Pablo habla de la iglesia, que había estos dos grupos con diferentes maneras de entender la fe. Algunos tenían la postura más estricta y estaban enfocados en cumplir normas, mientras que otros tenían una mayor amplitud a la libertad que tenemos en Cristo. Y Pablo advierte el peligro de ambas actitudes, no de una o de otra. Pablo advierte el peligro de estas dos actitudes que la tenemos hoy en la iglesia. Porque muchos venimos de un background de alguna iglesia, ¿sí o no? De familias, de costumbres, de países. Entonces Pablo advierte de esto y Pablo dice que los más libres podían caer en el desprecio hacia quienes tenían una fe más estrecha. Mira el pastor cómo se va a vestir, mira el pastor cómo hace esto, mira el pastor no se pone corbata, mira el pastor, ¿se entiende? Entonces hoy puedo juzgar y decir qué está bien y qué no está bien según mi fe, según tu experiencia con Jesús.
más estricta, una fe más estrecha. Y esto podían caer en juzgar a otros y condenar a quienes no pensaban y vivían la fe de la misma manera. Porque yo condeno a otros porque no viven la fe como yo la vivo. Entonces, si no la viven como yo la vivo, no es del Señor. Y ahí empiezo a condenar. Entonces Pablo dice, ¿quién sos vos para condenar el esclavo de otro? Si todos somos esclavos de Dios. El único que juzga es Dios, no vos. Vos somos unos simples esclavos. Un amén bajito se escuchó ahí, pero bueno, lo tomo ese amén. Está silenciosa la cosa hoy, ¿eh? Pero bueno, es una situación tan real en la iglesia, porque a veces nos desmerecemos entre nosotros por ciertas formas, por ciertas actitudes, porque tal vez hoy no se centra todo en la comida o en la bebida, pero sí en costumbres, en forma de vestir, en redes, porque hoy tenemos las redes, ¿no? Videitos y en vez de unir a la iglesia, desune. No porque Cash Luna, no porque Dante Gebel, y vamos por todo eso, ¿no? Tenemos y yo tengo la última coca del desierto. Es mía, yo la descubrí. Y Pablo dice, somos todos esclavos de Dios. Entonces, no nos corresponde a nosotros criticar a los demás y menos condenarlos. O sea, yo no puedo criticar a nadie. Y menos puedo condenarlo porque no soy el juez. Yo soy un redimido más. Entonces, ese derecho solo le corresponde a Dios. Y Pablo añade algo más que dice que si una persona vive honradamente de acuerdo con sus principios, es aceptable para Dios. Entonces soy yo que debo ver mi vida según Dios. Es mi convicción y es la convicción que yo tengo de Dios. Yo no vivo de la convicción del otro, yo vivo de mi convicción. Por eso es que la iglesia de los Hechos dejó la vida por Cristo, porque tenían convicción de Cristo. Y cuando vos no vivís tu fe de acuerdo a la del otro, sino que vivís tu fe de acuerdo a tu encuentro con Cristo, nadie te puede mover, nadie te puede tirar, nadie te puede voltear. Va a venir vientos, tempestades, tormentas, pero si tu casa está construida en la roca que es Cristo y vos tenés una relación con Cristo, vos tenés tu propia convicción. Y esa convicción mantiene y da vida. Entonces no nos corresponde a nosotros condenarnos unos a otros. Tenemos que desterrar de la comunión de la iglesia tanto la censura como el desprecio. ¿Quién censura? El que es estrecho. ¿Quién desprecia? El que es fuerte en la fe. ¿Me siguen hasta acá? El que es estrecho va a censurar. No hagas esto, no hagan los otros. No, cállese la boca. Voy a ir para allá, perro. Y es que es fuerte, pero vos no sabes nada, pero te falta más Biblia, mirá, todavía tenés ahí el pelo hasta los tobillos, te vas. Criticamos. ¿Se entiende? Porque yo tengo mi convicción y yo busco esa convicción con Cristo. Entonces no nos corresponde a nosotros condenarnos unos a otros. ¿Qué dice el Señor? Amaos unos a otros. Dejale el juicio a Dios. Amén. Lo nuestro es de simpatizar, es de comprender, es de escuchar. Hoy hay muchos jueces, ¿no? En las redes, en todos lados hay muchos jueces. No, pero no está bien eso. Mira cómo va a estar así. ¿Te parece? Y perdemos tiempo. Eso te saca tiempo. Te saca tiempo y fuerza. Tercero, Pablo habla de honrar a Dios. Mira lo que dice el versículo 5 al 6. En medio de las diferencias, honrar a Dios. Dice, del mismo modo, me encanta, léalo completo, se va a reír de lo que dice Pablo, pero es una verdad.
Va a ser una risa, qué tremendo. Bueno, del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Entonces Pablo introduce otra situación en estos versículos, que puede haber diferencia entre el más legalista y los más liberales, pero ambos están buscando honrar a Dios, tanto uno como el otro. Nadie dice amén. Entonces, las personas más rigurosas dan mucha importancia a guardar ciertas fechas. El domingo es sagrado, el domingo es del Señor, pastor. Qué bueno, le digo. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes también, ¿no? Bueno, y el sábado del Señor, ¿no? Y era muy característico de los judíos esto de darle importancia a ciertas fechas, más que sobre todas las cosas. Y Pablo tuvo muchos problemas con estos que guardaban escrupulosamente la fecha. Por ejemplo, hay algunos versículos en Gálatas que dice: guardáis los días, las lunas, las estaciones y los años. Me temo que he estado trabajando para nada en vosotros, enojado Pablo. A los colosenses Pablo les escribe que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida o en relación con fiestas, lunas nuevas o sábados. Estas cosas no son más que la sombra de lo que ha de venir, pero su contenido pertenece a Cristo. Entonces los judíos habían convertido esto del sábado en una tiranía, ¿no? Lo llenaron de reglas y prohibiciones y se aprovecharon de esto del día sábado y le ponían cargas pesadas a la pobre gente. Entonces Pablo estaba diciendo que apartar un día para Dios, no es que él estaba diciendo que apartar un día fuera incorrecto. No está mal apartar un día para Dios. El tema es que la preocupación de él era que algunos llegaban a pensar que la esencia del cristianismo solamente consistía en cumplir ciertos días y prácticas externas. Entonces la esencia del cristianismo no es el día, no es lo externo. A veces llegamos a confundir nosotros que la esencia de la vida cristiana es lo externo, es lo que está afuera, es cómo me visto, es que como, es que tomo, es que esto, es que lo otro. Y Pablo está diciendo: tomá lo que quieras, comé lo que quieras, busca al Señor el día que quieras, pero lo externo no es lo importante. El cristianismo es mucho más que guardar el día del Señor. La fe no se trata solo de lo externo, sino de una relación con Cristo que transforma el corazón. Hay una historia que leí que se las quiero compartir. Dice: una persona pasó en solitario 3 años en la selva y siempre se confundía de día porque no tenía calendario. Una vez la encontraron celebrando el culto en lunes y otra vez la encontraron arreglando un techo el día domingo creyendo que era lunes. Nadie va a pretender que los cultos eran menos válidos por tenerlos los lunes o que estaba quebrantando un mandamiento por trabajar un domingo. No sé si me siguen. El problema no es tener un día dedicado a Dios. El problema no es comer esto, el problema no es tomarlo, el problema es que vos tengas una convicción con Cristo. Y la convicción en Cristo transforma vidas. La convicción en Cristo transforma matrimonios. La convicción en Cristo restaura familias. La convicción en Cristo me hace estar firme. Entonces, eso es lo que estaba hablando Pablo. A veces convertimos lo externo en el centro de nuestra fe. En poner, no sé, vestirme de una forma, vestirme de otra forma, comer esto o dejar, no, yo no como cerdo. Bueno, está bien. Y lo hago como el centro de mi vida. O yo respeto el sábado y no hago nada el sábado. Bueno, está bien. No atiendo a la suegra, a nadie. Bueno, me parece bárbaro. A veces las costumbres de la iglesia o las reglas las convertimos en algo tirano. O algunos la convierten en un fetiche, ¿no? Que les gusta tanto. Y reverenciamos más lo externo, más los métodos que a Cristo mismo. Entonces Pablo está pidiendo que haya empatía.
o que haya simpatía entre el débil y el fuerte. ¿Sos débil? No tomas, está perfecto. ¿Sos fuerte? Vos sí, está perfecto. Porque de una forma o de otra estás buscando honrar a Dios. De una forma, dice Pablo, o de otra estás buscando honrar a Dios. Y Pablo nos está enseñando que podemos tener diferentes formas de vivir nuestra fe y aún así estar unidos a Cristo. Lo importante no es lo que pensemos todos iguales. Esta maldita costumbre que tiene el ser humano que si no piensa igual que yo no es mi amigo, ¿no? Y las diferencias de práctica no deben destruir la unidad que tenemos en Cristo. Y Pablo nos deja algo muy claro, que cada uno de nosotros tenemos que estar convencidos delante de Dios de nuestras propias decisiones. Me acuerdo cuando era pastor de jóvenes, me decía, pastor, ¿me puedo hacer tatuaje? ¿Y por qué te querés hacer un tatuaje? Y por tal cosa. ¿Y qué te dice el Espíritu Santo? No sé. Bueno, entonces no sé. Yo no te voy a decir ni que sí, es tu convicción. Es tu forma. Pastor, ¿puede tomar esto? No sé. ¿Sentís que pecás? No. Y bueno. Pero a veces tornamos todo fuera de Cristo. Y es Cristo que nos trae convicción. Entonces, uno no vive la vida cristiana por actuar por costumbre, por miedo. Vos no haces algo por miedo. Y muchos hacen o no hacen cosas por miedo. Porque Dios me va a castigar, porque Dios me va a dar con su cara y me va a dar chachá en la cola. Y no es por miedo que uno vive la vida cristiana, es por convicción. Y a veces hay mucha gente que no tiene convicción. Porque estás viviendo por costumbre o por miedo. Y después cuando vivís tu vida cristiana por costumbre, por miedo, se te fue el miedo de decir, ay, mirá Dios lo que hago, ¿viste? Ay, Dios, ¿no? No te tengo miedo. Bueno, pero la vida cristiana no es por miedo, es por convicción. Porque hemos buscado a Dios y entendemos que esa es la manera de honrar a Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que tener convicciones propias delante de Dios. Es como si Pablo hubiese dicho que nadie pretende hacer de su conducta la regla universal para todos los demás. Alguien dijo en una universidad que sea lo que sea que tienes entre manos, hazlo conforme a tu leal saber y entender, pero recuerda que otro lo haría de otra manera. No todos van a hacerlo igual que vos. No todos tienen la misma experiencia. Esa es la diversidad en Cristo. A veces quiero que el otro padre sea igual de padre que yo. Y no va a ser igual. Pero tiene la misma palabra. Y bueno, pero él tiene otra forma con Cristo. A veces queremos que todos tengan el mismo pensamiento. Y la diversidad de Cristo, que cada uno tiene un pensamiento diferente. Y lo único que nos une es Cristo. Es su espíritu. Es su vida. Entonces, está bien tener claridad sobre lo que creemos y cómo vivimos nuestra fe, pero también debemos aprender a respetar el camino de otros sin juzgarlo como si fueran menos espirituales o estuvieran lejos de Dios. Amén. Busquemos una fe que sea madura y que abrace, no que juzgue, sino una fe que honre, que tus convicciones puedan guiar tu vida, pero esas convicciones no se tienen que convertir en una medida para juzgar a los demás. Son tus convicciones, es tu fe. Por eso que la Biblia dice que la salvación es personal. ¿Por qué es personal? Porque es tu convicción, es tu relación con Dios, es tu lectura bíblica. Por eso el hecho de participar en los estudios bíblicos, por eso el hecho de participar en las reuniones de oración, por eso el hecho de enviar a tus hijos a Compass Kids y todas esas, porque construyen su fe y van teniendo sus propias convicciones. Y alguien que descubre algo especial en la Biblia por uno mismo, nadie te lo va a robar. Porque vos lo descubriste, porque es tuyo. Y eso nadie te lo va a sacar. Y eso es construir tu fe, no por costumbre o por miedo, sino por convicción. Y decir, esto me lo dio Cristo y nadie me lo va a robar. Amén. Amén.